Guadalupe Contreras y Angélica Rivera en 11 Noticias Matutino. Urge la presidenta Claudia Sheinbaum a la Fiscalía General de la República para que atraiga ya la investigación del rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco. Expresa: todos tenemos que tener la certeza de lo que ocurrió en ese lugar y sobre todo, la verdad. La detención de José Gregorio, mejor conocido como el Lastra y presunto encargado del Centro de Reclutamiento y Adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación, permitirá aportar elementos esenciales para la investigación que realice la Fiscalía General de la República. José Gregorio ya fue vinculado a proceso. Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán, tiene ficha roja de la Interpol, confirma Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador de la entidad. Detalla que Aureoles es buscado en más de 190 países, acusado de fraude y peculado, entre otros delitos. Es detenido por las fuerzas israelíes Hamdan Balal, uno de los codirectores del documental ganador del Oscar, No Other Land. Durante varias horas estuvo desaparecido. De acuerdo con su abogado, Hamdan se encuentra en la comisaría de Kiryat Arba. Y en la cultura se lleva a cabo este martes la segunda presentación de Salif Keita, músico y compositor africano. La cita es en la Sala Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes a las 8 de la noche. Imágenes de Europa Park, mucho más que un simple parque temático, un lugar de alegría, aventura, convivencia. Está ubicado al sur de Alemania, entre Friburgo de Brisgovia y Estrasburgo. Y está celebrando ya 50 años de traer diversión y recuerdos compartidos. Por eso este desfile se celebra un año más con estos carros alegóricos, los bailes, los espectáculos para chicos y grandes. Y es que desde 1975 casi 150 millones de personas han estado en este lugar. Desde la primera subida a la montaña rusa, el espectáculo diurno y la exploración de áreas temáticas europeas, cuenta historias de miles de familias, amigos, parejas, enamorados. Son 50 años de este parque en Europa. Con estas imágenes muy de martes, les damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Elvira Angélica Rivera? Guadalupe, muy buenos días. Así es, martes 25 de marzo. Bienvenidas y bienvenidos. Por cierto, Día Naranja. Día Naranja, ya lo saben lo que significa ese moño naranja en su pantalla. Hay que terminar con la violencia contra las mujeres y las niñas, así que ahí lo dejamos para tenerlo presente siempre, cada 25 del mes. Y además, ya lo saben, aquí siempre lo más relevante en nuestra pantalla. Buenos días, Lía Vadillo, Magdalena Alejo, alternan en la interpretación en lengua de señas mexicana. Gracias a ustedes que nos siguen en redes sociales y que nos ven en la página de 11 Noticias Digital. Nos pueden seguir y escuchar también a través de Radio Instituto Politécnico Nacional. Estamos en el 95.7 de FM. Desde aquí les saludamos también a quienes nos siguen más allá de nuestras fronteras a través de nuestra señal internacional. Aparece un código QR en la pantalla, lo invitamos a que lo pueda escanear, le lleva directamente a nuestra página y como todos los días siempre les invitamos a que compartan su opinión y sus comentarios y pueden usar el hashtag 11 Noticias. Vámonos directo con los detalles. Importante la conferencia matutina del día de ayer. Se aclararon muchos asuntos en torno a lo ocurrido en Jalisco, en el rancho Izaguirre, punto Teuchitlán. La presidenta Claudia Sheinbaum ya urgió una vez más a la Fiscalía General de la República a que atraiga la investigación sobre lo ocurrido en ese lugar. ¿Qué fue lo que realmente sucedió en ese predio de Teuchitlán, Jalisco? Hay que conocer la verdad. Todos tenemos que tener la certeza de ese lugar y tiene que salir la verdad. La verdad. No la verdad construida por alguien, sino la verdad. Hasta ahora quien sigue teniendo ese predio en custodia es la Fiscalía del Estado de Jalisco. Tiene que conocerse a partir de investigación científica, pero se necesita que la Fiscalía General tome el predio y haga las investigaciones. Y es necesario para traer el caso ya. La ruta que estableció la presidenta Claudia Sheinbaum para que se conozca y se esclarezca lo ocurrido
en el predio y se atiendan los problemas de las desapariciones en todo el país. Comienza así. Número 1, la responsabilidad de atender el problema de la desaparición. Y esta detención va a dar mucha información sobre ello. Segundo, la información sobre ese rancho. La verdad. Aquí nadie va a ocultar nada. Y si hay autoridades involucradas, que se haga la investigación a fondo. 3, ¿qué debe hacerse para prevenir la desaparición y para buscar a las personas? ¿Qué estamos planteando con estas leyes? Que en el caso de la investigación relacionada con delitos de alto impacto, como la desaparición, estén todas las bases de datos disponibles para la búsqueda. Si una persona se reporta como desaparecida, alerta inmediata en todo el país. Además, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió que una vez que se atienda esta problemática, se analice el actuar también de los medios de comunicación para conocer la verdad y también saber la conducta de la oposición que ha lucrado con este tema. Y mire, precisamente una de las primeras certezas que se tiene de lo ocurrido en el rancho Izaguirre la arroja la reciente detención de José Gregorio, conocido como El Lastra, quien de acuerdo con las autoridades reclutaba a las personas que con engaños eran llevadas al predio allá en Techiutlán, que servía al cártel Jalisco Nueva Generación como campo de entrenamiento de sus actos delictivos. Esta detención aportará elementos esenciales en las investigaciones que desarrolla la Fiscalía General de la República. La participación de esta persona como líder en el reclutamiento para esta organización delictiva está confirmada y es una investigación sustentada, no es una investigación de un mes, repito, tiene desde el año pasado y tenemos absolutamente confirmada la participación de este sujeto y la participación de otros colaboradores, así como de la organización criminal en este caso. Y mire, la tarde de este mismo lunes, José Gregorio fue vinculado ya a proceso junto con Abril Dayané, quien estaba a cargo de las mujeres reclutadas por el cártel Jalisco Nueva Generación. Ella permanecerá en el Centro de Readaptación Social número 16 de Morelos, mientras que José Gregorio en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México. Este reclutamiento de personas a cargo de José Gregorio, ¿cómo se realizaba? ¿Dónde los buscaban? ¿Qué características tenían? Luisa Méndez se dio a la tarea de investigar y nos cuenta el modus operandi del cártel Jalisco Nueva Generación. Así eran sus mensajes en redes sociales. Seguimos contratando de 7,000 a 9,000 por semana. Ya es de las últimas contrataciones. Se solicita personas para trabajar las 4 letras. Se está reclutando gente para trabajar con las 4 letras. El jale es para Guadalajara con boleto pagado. Era un modus operandi. Todo era un engaño. Las personas que caían en manos del crimen organizado eran llevadas al rancho Izaguirre en Techiutlán, Jalisco. El encargado de los reclutamientos era José Gregorio. Esta persona, identificada como comandante Lastra, era responsable del reclutamiento para el cártel Jalisco Nueva Generación y tenía a su cargo el centro de adiestramiento ubicado en el rancho Izaguirre, en el municipio de Techiutlán, Jalisco. La autoridad informó que además se desmantelaron las cuentas de redes sociales mediante las que atraían mayormente a jóvenes. El área de investigación y patrullaje cibernético de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana realizó la búsqueda y análisis de perfiles en redes sociales relacionado con el reclutamiento de personas para su incorporación a actividades de la delincuencia organizada, lo que permitió dar de baja 39 páginas de reclutamiento en diferentes plataformas. José Gregorio era uno de los principales colaboradores de Gonzalo, alias El Sapo, líder regional del cártel en Jalisco, Nayarit y Zacatecas. De mayo de 2024 a marzo de 2025, el reclutador y un grupo de colaboradores establecieron su modus operandi.
Utilizaba principalmente redes sociales para ofrecer oportunidades laborales falsas mediante engaños, además de usar grupos cerrados donde se mencionaban las actividades delictivas. Y ofrecían un puesto como guardias de seguridad con un pago de 4,000 a 12,000 pesos semanales. Eran distintas centrales de autobuses desde donde los que aceptaban trabajar eran llevados al Rancho Izaguirre, en donde recibían acondicionamiento físico y aprendían a manejar armas. Al llegar al lugar, dejaban sus pertenencias y eran uniformados con ropa y botas tácticas. También les retiraban sus celulares. El entrenamiento tenía aproximadamente un mes de duración, tiempo en el que permanecían incomunicados. Fue gracias a un testimonio que se supo que, dependiendo de sus aptitudes, se les asignaba un puesto dentro de la organización y eran enviados a diversos estados para incrementar la presencia del cartel. De acuerdo con el testimonio del detenido, llegaron a privar de la vida a personas que se resistían a recibir el adiestramiento o bien intentaban escapar del lugar, así como golpearlos y someterlos a algún tipo de tortura. Sin embargo, el secretario de Seguridad aseguró que hasta el momento no hay indicios que el Rancho Izaguirre fuera un campo de exterminio. También tenemos confirmado que era un centro de adiestramiento. Al momento, repito, no tenemos ningún indicio, y sé que la Fiscalía General de la República continúa con la investigación, pero nosotros como Secretaría de Seguridad y las áreas de investigación e inteligencia del Gabinete de Seguridad, no hay un indicio que haya sido un campo de exterminio, como lo mencionaron, sino un centro de adiestramiento. Sí, la pregunta es si hay restos humanos en el predio. Omar. La Fiscalía General de la República va a determinar exactamente si hay restos. Nosotros no lo tenemos confirmado. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana indicó que el pasado 10 de marzo a José Gregorio se le ordenó dejar los adiestramientos, por lo que se ocultó en el municipio de Tala, Jalisco, y después intentó esconderse en la Ciudad de México, donde fue detenido junto con Abril, de 43 años. 11 Noticias, Luis A. Méndez. Y seguimos con este asunto y ahora les vamos a compartir un perfil de José Gregorio, conocido como El Astra. Y es que mire, este hombre precisamente que fue capturado recientemente por las autoridades, pues está relacionado, como lo hemos visto y como lo han narrado las autoridades, con el reclutamiento allá en el Rancho Izaguirre de Techiutlán. Y es que José Gregorio es el hombre que, de acuerdo precisamente con las autoridades, es el operador de las redes de reclutamiento del cártel Jalisco Nueva Generación. Es un trabajo de los medios públicos. José Gregorio Lastra Hermida, alias El Astra, es originario de Veracruz. Desde 2020 estaba reportado como desaparecido. Su pareja reportó que la última vez que supo de él fue el 25 de agosto de 2020 a las 5 de la tarde. Le dijo por teléfono que se dirigía a la colonia Club Campestre de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, entidad donde residían tiempo atrás. Hoy se sabe, era el presunto encargado del reclutamiento y adiestramiento de personas para el cártel Jalisco Nueva Generación. De acuerdo con la investigación, de mayo de 2024 a marzo de 2025, el comandante Lastra adiestró a cientos de personas para la organización criminal encabezada por Nemesio Ceguera Cervantes el Mencho. El Astra utilizaba redes sociales en las que ofrecía oportunidades laborales falsas mediante engaños, además de utilizar grupos cerrados donde se mencionaban las actividades criminales. Algunas de estas publicaciones referían ofertas de trabajo para la organización criminal y ofrecían un puesto como guardias de seguridad con un pago de 4,000 a 12,000 pesos semanales. Los interesados eran citados en distintas centrales de autobuses, desde donde eran trasladados al centro de adiestramiento en el Rancho Izaguirre. Ya en el rancho, el adoctrinamiento consistía en el manejo de armas de fuego y acondicionamiento físico. Los reclutas, al llegar al lugar, dejaban sus pertenencias y eran uniformados con ropa y botas tácticas. También les retiraban sus celulares. El entrenamiento tenía aproximadamente un mes de duración, tiempo en el que las personas reclutadas permanecían incomunicadas. Dependiendo de las aptitudes, a los reclutas se les otorgaba un puesto dentro de la organización y asimismo eran asignados a distintas entidades para incrementar el estado de fuerza de la organización delictiva.
De acuerdo con el testimonio del detenido, llegaron a privar de la vida a personas que se resistían a recibir el adiestramiento o bien intentaban escapar del lugar, así como golpearlos y someterlos a algún tipo de tortura. José Gregorio Lastra Hermida estaría relacionado con otro rancho utilizado para el mismo fin, ubicado en la localidad de El Amarillo, muy cerca de Teuchitlán y Tala. El comandante Lastra operaba para Hugo Gonzalo Mendoza Gaitán el Sapo o el 90, hombre de confianza de Nemesio Ceguera Cervantes el Mencho y jefe regional en Jalisco, Nayarit y Zacatecas. El Sapo coordinaba las operaciones de expansión del cártel Jalisco Nueva Generación. Además tiene a su cargo una red de lavado de dinero y es responsable del reclutamiento de jóvenes para la organización criminal. Es uno de los hombres más buscados por la DEA y señalado como posible sucesor del Mencho. Punto de referencia. Desde que se dio a conocer este caso, ha estado en duda el papel de la Fiscalía de Jalisco, que ha tenido varias inconsistencias para cumplir con la integración de la carpeta de investigación. Vamos a conocer ahora un trabajo especial, crónica, sobre el tratamiento que ha dado esta dependencia al tema del Rancho Izaguirre. Luisa Méndez. Fue un 5 de marzo cuando se dio el hallazgo del Rancho Izaguirre por parte del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco. Si nosotros no habíamos entrado, nadie se haya dado cuenta. Por las autoridades no tengo ningún resultado, no sé nada de ellos. Pese a que desde septiembre de 2024, en el predio, la Guardia Nacional detuvo a 10 personas, rescató a 2 privadas de su libertad, descubrió un cadáver y dejó en resguardo de la Fiscalía Estatal el lugar, la dependencia no había colocado los sellos de inmueble asegurado. El fiscal de Jalisco, Salvador González, hizo varias declaraciones. Primero, que el predio no se revisó en su totalidad al ser muy grande, aseguró. Después, reconoció que en realidad se trató de una omisión. Los trabajos fueron insuficientes. Ante ello iniciamos una investigación para poder determinar posibles omisiones de cualquier autoridad. Casi 6 meses después del aseguramiento, la dependencia jalisciense acudió por primera vez a la casa del exdueño del predio, donde se ubica el Rancho Izaguirre. Fue entonces que la Fiscalía Estatal llegó a la localidad de La Estanzuela para indagar si el ejidatario seguía siendo el propietario, pero él lo había vendido desde 2012. Después, la Fiscalía General de la República informó que atraería la investigación y pidió que se permitiera el acceso a medios de comunicación. Así sucedió. No hay entrevistas, aunque podrán parecer groseros los peritos y demás, pero si hacen alguna pregunta no les van a contestar, entonces no habrá ningún tipo de información. Es que no es lo que esperaban muchas mamás y familiares de los que estamos aquí. No nos dejaban entrar. Desde que llegamos nos bajaron y nos tenían bajo el sol. La Comisión Nacional de Búsqueda se unió al trabajo de investigación, mientras que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha realizado una labor de acompañamiento a las víctimas. Pero para las personas que buscan a sus seres queridos, el trabajo de la Fiscalía Estatal no es suficiente. Le falta mucho. A la Fiscalía le queda grande. Yo creo que todos los familiares hacemos lo que la Fiscalía no hace, lo que las autoridades no hacen. Luego de la apertura a medios, al día siguiente, la secrecía volvió. No obstante, hasta ahí siguen llegando colectivos de otros estados, a los que se les niega el acceso. 5 minutos y nos retiramos. Nosotros nos retiramos. ¿Hay negativa para dejarlos entrar por parte de la Fiscalía del Estado? A mínimo las familias de Jalisco deben de estar aquí, ellas deben de estar trabajando con la Fiscalía y no lo es así. Teuchitlán y sus habitantes no solo enfrentan el problema del Rancho Izaguirre, ahora se suma el estigma por el amarillismo con el que se ha manejado el caso.
y que ciertamente pues nuestro municipio pues no merece pues tantos epítetos como se le han endilgado, ¿verdad? Teuchitlán no es el rancho Izaguirre ni el Auschwitz mexicano. Luis A. Méndez. Vámonos con otros temas, y es que mire, a través de redes sociales se reportó este lunes un mega apagón en algunos municipios de Quintana Roo, Yucatán, Tabasco y Campeche. Esto sucedió alrededor de las 3 de la tarde de este lunes. Usuarios y usuarias de redes sociales reportaron esta falta de suministro eléctrico, como le mencionábamos, en varios municipios de Quintana Roo. Conforme fueron pasando las horas, medios locales dieron a conocer que en al menos 7 municipios como Cancún, Bacalar, Tulum, Playa del Carmen, Puerto Morelos, Isla Mujeres y Cozumel persistían las fallas eléctricas. A esta misma situación se sumaron otros municipios de los estados de Campeche, Tabasco y Yucatán, sin que la Comisión Federal de Electricidad diera explicación alguna hasta ese momento. Posteriormente, la CFE reportó que debido a la mala calidad del gas natural, se presentaron algunas fallas en el suministro de energía eléctrica precisamente en esos estados, en Campeche, en Quintana Roo, en Tabasco y en Yucatán. La empresa productiva del estado reportó que el 47% de los usuarios ya contaban con el suministro de electricidad en sus domicilios en los estados afectados a esta situación. Es lo que mencionaba la CFE, ya se reportaba una recuperación del 47% del servicio en esas entidades. Nos vamos a ir a una pausa, le invitamos a que se quede con nosotros. Al regresar tenemos cuáles son las condiciones meteorológicas para este martes. Con 30 en la hora del centro, vamos con nuestro portal y las planas de algunos diarios de circulación nacional. ¿Qué dice nuestro portal? Siempre tiene la información que necesita saber de las últimas horas. En tiempo real se transmiten todos nuestros espacios 5 a lo largo de la semana. Todos los días hay noticias en el 11 para que esté bien informado. También se quedan las notas que se realizaron en las últimas horas, la información importante, lo que necesita saber para esas pláticas de café. Si quiere detalles en particular de alguna información, le da clic. Por ejemplo, en esta nota le damos el clic, de pronto ya le aparece toda la información. El tema es Sheinbaum, concentra 80% de aprobación ciudadana. La presidenta inicia su sexenio con el 75% de aprobación. Sin embargo, sabemos que atraviesa por momentos, pues algunos espacios de tensión que se dieron al inicio de la administración del presidente Donald Trump con el tema arancelario, el trato que le dio la presidenta Claudia Sheinbaum de esperar, de tener tranquilidad y cabeza fría, como ella le llama, le ha permitido también tener el respaldo ciudadano y ahora tiene el 80% de aprobación. Ahí tiene la información para que la cheque, también la síntesis de la mañanera del pueblo y las entrevistas que realizamos en este espacio junto con la frase del día. Vámonos a los diarios, la nota editorial de cada uno de ellos, qué es lo que destacan, cómo manejan la información. En el Universal, la principal tiene que ver con la mañanera del día de ayer, la presencia del secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, que dice: no hay indicios de un campo de exterminio en el rancho Teuchitlán, allá en Jalisco. Era un centro de adiestramiento del cártel Jalisco Nueva Generación, donde ya se tienen más detalles de que por el momento, asegura, no tenemos indicios de que sea un campo de exterminio. México, refugio que los migrantes prefieren ante las políticas migratorias del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. La jornada de salud en Temascaltepec, en el Estado de México, está iniciando también en varias entidades del país. Auditoría detecta desvíos en gestión de Cuau. El posible daño al erario es de 6,000 millones de pesos. Hoy votan en San Lázaro sobre su eventual desafuero. Estaremos muy pendientes. Del Universal nos vamos a revisar Excelsior. CURP incluirá foto y huellas dactilares. La presidenta está presentando esta serie de reformas que tienen que ver con el tema de la plataforma única de identidad. Datos de la población obligarán al INE
a también compartir parte de esta información. Confirman centro de adiestramiento en el rancho Izaguirre en Teuchitlán. Nota principal en este diario, la inflación liga 3 quincenas a la baja. De Excelsior, revisamos cómo viene hoy Milenio. Dice, ya identificó García Harfuch a 120 cómplices de Teuchitlán. El cártel Jalisco fichaba gente con engaños a través de plataformas, ofreciéndoles trabajo. Después de que los reclutaba, los llevaba al rancho Izaguirre, los despojaba de sus pertenencias y ahí realizaban sus labores de entrenamiento para colocarlos, dicen, en distintas plazas del país donde opera el cártel Jalisco Nueva Generación. Trump afloja en aranceles recíprocos por vergüenza. Dice Milenio, hará algunas excepciones. Béisbol, Medias Rojas ante Sultanes, toda una fiesta del rey de los deportes. De Milenio pasamos a la revisión esta mañana de lo que dice Reforma, revela asesinatos, jefe de narcorrancho, detallan delitos del cártel con la declaración de uno de los detenidos. También sufre el sureste megapagón, ya le dábamos detalles, se está restableciendo ya el servicio de energía eléctrica en la entidad. Impone Trump sanción a crudo venezolano, pero en Estados Unidos, dice, tiene clientes. Hasta aquí la revisión de los diarios, tenemos más. Y es que, mire, una de las prioridades que ha destacado el gobierno de México es la de atender el problema de las desapariciones de personas. De ahí que la presidencia de la República, encabezada por Claudia Sheinbaum, presentara 2 iniciativas para fortalecer ciertas acciones y utilizar nuevas herramientas efectivas para la búsqueda y localización de personas desaparecidas o no localizadas. Ana Carmen Ballesteros nos informa. Para fortalecer y mejorar los mecanismos de búsqueda y localización de personas en México, el gobierno federal presentó 2 iniciativas de reforma, cuyas principales acciones contemplan la creación de una plataforma única de identidad y la búsqueda inmediata de una persona sin tener que esperar 72 horas. Son las reformas a 2 leyes para facilitar y ampliar las investigaciones relacionadas con casos de desaparición forzada por particulares, tanto de las fiscalías, las comisiones de búsqueda, como la necesidad de fortalecer la identidad para poder avanzar en las investigaciones. Las modificaciones se realizarán a 2 leyes, la Ley General de Población y la Ley General de Desaparición Forzada de Personas. Y proponen que la Plataforma Única de Identidad se conforme a partir de la CURP, la cual contará con fotografía y huellas dactilares. Todas las personas en México, desde su nacimiento, tendrán esta identidad, la CURP. Toda autoridad o privado estará obligado a reconocer la CURP como identificación oficial, sea física o digital. Esto cuando termine de integrarse la base de datos con fotografía y huellas dactilares. La plataforma de identidad única será la herramienta para la generación de alertas, búsquedas en tiempo real y localización. Además, se creará la Base Nacional de Carpetas de Investigación de Personas Desaparecidas. Debe abrirse una carpeta de investigación de manera inmediata ante cualquier denuncia por desaparición, sin dilación alguna, nada de 72 horas. Toda la información pertinente para la búsqueda de personas asociada a una carpeta deberá registrarse y permitir su consulta en la Base Nacional de Investigación. Con ello, se podrá alimentar y actualizar el Banco Nacional de Datos Forenses y se incorporará la obligación de las fiscalías estatales de vincular sus bases de datos en tiempo real. Se fortalecen también las capacidades de las fiscalías locales. Deberán contar con unidades especializadas de investigación. Habrá perfiles mínimos para el personal y se usará tecnología como imágenes satelitales y sistemas de videovigilancia.
Además, se establecen sanciones a autoridades federales, estatales, municipales y particulares que no cumplan con la generación y actualización de información en estas plataformas o que obstaculicen las investigaciones, ya sean integrantes de fiscalías, de comisiones de búsqueda, institutos de ciencias forenses, cementerios o cualquier autoridad que maneje datos biométricos y de identificación. Las sanciones van de las 10,000 a 20,000 UMAS, es decir, las multas pueden llegar a más de 2,260,000 pesos. Y se incrementan las penas a quienes cometan el delito de desaparición forzada. Interconectar a México, crear un sistema que permita el intercambio de información en tiempo real entre autoridades, instituciones y particulares. 11 Noticias, Karen Ballesteros. Interpol México ya liberó la ficha roja para iniciar la búsqueda del exgobernador perredista de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, en más de 190 países. Así lo aseguró el gobernador de la entidad, Alfredo Ramírez Bedoya. Se han girado fichas rojas también ante la Interpol de los demás implicados, entre ellos el exgobernador, por los delitos que se les imputan. También este fraude que mencionas, pues hay carpeta de investigación. Ramírez Bedoya afirmó que la Interpol también trabaja para localizar a otros 3 ex colaboradores de Aureoles Conejo. Rechazó que el exmandatario sea un perseguido político y sostuvo que es prófugo de la justicia, presunto responsable del delito de peculado. Seguimos con asuntos de seguridad y con lo que tiene que ver con la estrategia nacional, y es que elementos de la Marina, en colaboración con la Fiscalía General de la República, desmantelaron en Culiacán, Sinaloa, 2 narcolaboratorios. En el lugar se aseguraron alrededor de 180 kilos de drogas sintéticas, así como 7,400 litros y más de 2,000 kilos de precursores químicos. Además, a 47 días de iniciada la operación Frontera Norte, ya se ha detenido a 1,748 presuntos responsables de tráfico de drogas. El Gabinete de Seguridad Federal informó que del 5 de febrero al 23 de marzo se han asegurado más de 1,500 armas de fuego, así como más de 23 toneladas de diferentes drogas, entre estas más de 129 kilos de fentanilo. Y fue vinculado a proceso con prisión preventiva oficiosa Moisés, presunto traficante de armas de Estados Unidos a nuestro país. El imputado será procesado como presunto responsable de introducción al territorio nacional de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército. Recordemos que el pasado 3 de marzo, elementos de Guardia Nacional y personal de aduanas de Ciudad Acuña detuvieron a esta persona, presunto traficante, luego de que se le descubriera en su camioneta por medio de rayos X el cargamento de 22 armas cortas y cargadores de diversos calibres. Vámonos con temas económicos, y es que precisamente la economía de nuestro país continúa dando señales de fortaleza. En las primeras 2 semanas de marzo se desaceleró la inflación. Se ubicó una tasa anual de 3,67%, la menor desde la segunda quincena de enero y la más baja en un periodo similar desde 2020. Acumulando de esta forma 6 quincenas dentro del objetivo de estabilidad inflacionaria del Banco de México, que es de entre 3 y 4 puntos porcentuales. La desaceleración de los precios de productos y servicios derivó de la baja en los costos de frutas y verduras, gasolina magna, el huevo y también el pollo. En contraste, la mayor alza se reportó en la carne de res, los alimentos ya cocinados, así como la vivienda propia y el transporte aéreo. Y sí, la gasolina ha contribuido a esta estabilización, estos índices en la inflación de manera positiva. En la conferencia matutina, Profeco informó que casi 75% de las gasolinerías del país está respetando el tope máximo acordado con el gobierno federal, 24 pesos por litro de gasolina magna. ¿Cuáles son los establecimientos, sin embargo, que no están cumpliendo con el acuerdo? La Profeco así los exhibió. Tenemos a Corpogas con el 71.7%, Petroseven con el 37.7% y Oxogas con el 31%. Ellos se comprometen a que durante la semana que inicia van a continuar con sus ajustes para ir incrementando las estaciones de servicio
para vender gasolina regular por debajo de los 24 pesos. Pero por lo pronto les vamos a poner un tache. Y sí, además, la Profeco va a impulsar de nuevo esta campaña No cargues aquí, se vuelan la barda con los precios, así se llama la campaña. Es una advertencia a los automovilistas de que ahí se vende la gasolina más cara. En otros temas, el respaldo ciudadano hacia la presidenta Claudia Sheinbaum se mantiene. Y es que la última encuesta realizada por Pulse MX destaca que la aprobación presidencial se ubicó en 80%. Esto significa 5 puntos más que el 75% registrado el 1 de octubre de 2024, que fue el día cuando asumió la presidencia Claudia Sheinbaum. En este periodo, la presidenta ha abordado retos internos y externos como la relación bilateral con Estados Unidos, la defensa de la soberanía nacional y la postura firme de México ante las amenazas arancelarias de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump. En otros temas, la presidenta del Tribunal Federal Electoral, Mónica Soto, hizo un llamado a las y los candidatos que van a participar en la elección judicial del 1 de junio a que respeten las reglas. Recordó que hay tiempos marcados de campaña que inician hasta el 30 de marzo, concluyen el 28 de mayo, pero también hay topes de gasto que no pueden exceder. Las personas que están participando como candidatas, como candidatos, pues tienen que tener muy claras cuáles son las reglas. Si bien es cierto, no son las mismas que en una elección federal, tienen acotada la participación, los recursos, entonces hay que atenerse a lo que solamente está permitido. Creo que ahí hay una claridad en eso, en qué tipo de campaña pueden hacer, qué es lo que pueden gastar, qué es lo que no pueden gastar, en qué sí, en qué no y cuánto, ¿no? Mónica Soto agregó que si bien les preocupa que la elección judicial se lleve a cabo con tranquilidad, no existen hasta ahora focos rojos en el mapa electoral. No tenemos identificado un foco rojo, igual en general tenemos una preocupación porque el proceso electoral se lleve a cabo pues con todo el orden, por supuesto en paz y con apego a lo que esta nueva ley y la Constitución establecen al respecto, ¿no? Pero las mismas preocupaciones pues que son en general, nada específico con un punto rojo. Y si revisamos el calendario de este proceso de elección en el Poder Judicial, durante el periodo del 30 de septiembre de 2024 al 23 de marzo de este año, la Sala Superior del Tribunal Electoral recibió un total de 3.212 asuntos relacionados con esta elección. Se han resuelto 3.159, faltan todavía 53 por este asunto legal que se conoce como instrucción. Y mire, precisamente este domingo arrancan ya las campañas para la elección judicial que se van a extender durante 60 días, es decir, van a concluir el 28 de mayo. Y a pesar de que no han iniciado los tiempos oficiales, a través de redes sociales como TikTok, pues ya están circulando infinidad de mensajes de las y los aspirantes a un cargo ahí en el Poder Judicial. A través de algunos métodos ya conocidos en TikTok, como rutinas de baile o bien compartiendo detalles de sus gustos y su vida personal, candidatas y candidatos ya están compitiendo en la red por la simpatía de usuarias y usuarios. En la boleta, las y los seleccionados van a aparecer enlistados con su nombre completo, pero en las redes sociales, algunos y algunas decidieron adoptar un apodo o bien un sobrenombre más llamativo con la esperanza de volverse virales. Al no haber iniciado oficialmente el periodo oficial, todo esto es acusado por los propios usuarios como actos anticipados de campaña, aunque otros más han sido más precavidos de adecuar sus mensajes para no violar la ley, como por ejemplo no pedir expresamente el voto. Apenas la semana anterior, el Instituto Nacional Electoral ajustó los topes de gastos personales de campaña a 1.4 millones de pesos para los cargos que se eligen a nivel nacional. En la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal de Disciplina Judicial y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y de entre 881,000 pesos a 220,000 pesos para el resto de los cargos. Sin embargo, esos recursos no podrán utilizarse para contratar espacios en radio, televisión, en la vía pública ni digital, por lo que la campaña de la elección judicial se perfila para librarse ahí en las redes sociales.
6:48 en la hora del centro. ¿Cómo viene el día en el Valle de México? Algunas lluvias, calorcito por la tarde, cielo medio nublado. Más detalles en el siguiente reporte. Comenzamos en el occidente. Continúan los bancos de niebla en la costa del Pacífico, especialmente en Nayarit. Poco a poco el frío dará paso a una tarde calurosa en casi todo el occidente, en especial en Michoacán. Mientras tanto, al sureste, bancos de niebla en las sierras de Oaxaca y Chiapas, con una tarde calurosa y algunas lluvias en Guerrero, donde también se pueden dar descargas eléctricas, vientos y tolvaneras en partes de Oaxaca. Amanece templado en la península de Yucatán, pero será un día caluroso, aunque con algo de nubosidad por la tarde y tal vez algunos chubascos. Al norte del país amanece despejado y fresco en casi toda la región, aunque en algunas zonas de Zacatecas, Durango y Chihuahua puede darse heladas, mientras que en Nuevo León y San Luis Potosí se esperan algunos chubascos por la tarde. Para el noroeste amaneció con neblina y ambiente muy fresco, pero con el paso de las horas se volverá cálido, en particular en Sonora. En el Pacífico de la península de Baja California, viento y oleaje de hasta 2 metros de altura. Terminamos en el centro del país, donde habrá cielo nublado en Hidalgo y norte de Puebla, y algunas lluvias en Querétaro, Hidalgo y Morelos. Sin embargo, la tarde será cálido a caluroso. Les cuento que la empresa transnacional Google anunció el programa Empoderando a Estudiantes con Habilidades en Inteligencia Artificial y Ciberseguridad. Consiste en 85,000 becas para alumnos de bachillerato. Judith Hernández nos cuenta más detalles. Para que el estudiantado de bachillerato adquiera conocimientos y habilidades tecnológicas que mejoren su desarrollo académico, Google presentó la iniciativa Empoderando a Estudiantes con Habilidades en Inteligencia Artificial y Ciberseguridad. Mediante este programa, la empresa otorgará 85,000 becas para cursos y certificaciones en línea a estudiantes y docentes de bachillerato en México. Celebro que Google asuma con gran responsabilidad esta tarea, la de que más jóvenes puedan acceder a la tecnología, que no sea una cuestión de privilegios. Es indudable que las tecnologías de información están cambiando, no solo nuestras vidas, también la educación. En la primera etapa serán 30,000 las becas que se otorguen. Vamos a entregar 30,000 becas para que estudiantes y educadores puedan acceder a los certificados de carrera de Google. Los certificados de carrera de Google y el curso de Fundamentos de Inteligencia Artificial de Google son cursos en línea que brindan herramientas para poder desarrollar habilidades en inteligencia artificial y en ciberseguridad. 20,000 becas serán para el Colegio de Bachilleres y 10,000 para la Dirección General Tecnológica Agropecuaria de Geta. Una oportunidad invaluable para nuestra comunidad educativa. La convocatoria la extendimos a los 404 planteles del subsistema a nivel nacional, con presencia en las 32 entidades federativas. Las y los estudiantes que ya han tomado esos cursos coinciden en que la inteligencia artificial y la ciberseguridad contribuyen a mejorar la educación que reciben. Creo que la inteligencia artificial puede ser una aliada valiosa en nuestro crecimiento profesional, académico y personal. Contar con una certificación reconocida como las que ofrece Google se ha vuelto especial para destacar en un entorno laboral y competitivo. Además, este curso y certificación nos involucra en un proceso de aprendizaje continuo. Mediante esta iniciativa, Google también entregará $2 millones a International Youth Foundation para impartir el curso Fundamentos de Inteligencia Artificial a 60,000 estudiantes de secundarias técnicas en el sur de México. 11 Noticias, Judith Hernández. Recién llegado de Mérida, Yucatán, ya está con nosotros aquí en el estudio. Buenos días, Miguel de la Cruz. Muy buenos días, Angélica, ya nos gracias. Contarás qué tal te fue. Ya les contaré. Pues sí, bueno, ahora les digo que precisamente por el tema delicado de desaparición de personas, la película Arillo de Hombre Muerto lleva el tema a la pantalla. Vamos a ver en el siguiente reporte.
Filmada en blanco y negro entre andenes, túneles y vagones del metro, sucede Arillo de hombre muerto, película de Alejandro Gerber Bisecchi, que da cuenta de los minutos, horas y días de angustia de una mujer tras recibir una terrible noticia. Esteban no aparece. Dalia es una mujer que conduce el metro de la Ciudad de México, que recorre las entrañas de la ciudad todos los días, lleva a millones de personas todos los días a sus destinos, y cuando llega a casa su marido no está. Su marido no está, no sabe qué le pasó y no va a saber qué le pasó. Protagonizada por Adriana Paz y Noé Hernández, la cinta resulta un espejo de esos claroscuros que envuelven a las familias y su entorno ante una desaparición forzada. No tenemos la capacidad de procesar toda esta violencia y como no nos está tocando a nosotros directamente, nos protegemos enconchándonos y muy probablemente sintiéndonos a salvo de que no fuimos nosotros o que no fue alguien cercano a nosotros. Y sobre eso va la película. Arillo de hombre muerto, ya en cines. Con imágenes de Genaro González, 11 Noticias, Saray Campeche. Perdón, justo ahora me da tos. Este martes se lleva a cabo la segunda presentación del músico y compositor africano Salif Keita. La cita es a las 20 horas en la Sala Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes. Estuvo antes en el Teatro de la Ciudad y hoy mismo está ahí en el Centro de las Artes, Sala Blas Galindo. Bueno, vámonos al libro del día. Es El Código Mente-Cuerpo del Dr. Mario Martínez, editado por Penguin Random House. Este libro en voz de su autor. El libro explica que la mente y el cuerpo no se comunican de una manera lógica. Tienen un código, especialmente para hacer cambios que cuestan trabajo en la vida. Por eso es que hay personas que tratan de hacer cambios y no pueden. Entonces se creen que es por falta de inteligencia o por pereza, pero es falta de herramientas. El libro enseña los temas importantes, pero al fin de cada capítulo hay prácticas y herramientas de cómo asimilar esa información. La diferencia del libro también es que no es solo un libro para leerlo una vez, sino es una referencia que se usa para el resto de la vida, si quieres. Un paradigma completamente nuevo. Basado en teorías y prácticas de la ciencia de los últimos 30 años, pero lo he llevado de una manera, un paradigma nuevo para usar diferentes disciplinas como la antropología, la neuropsicología, que no se hablan. He unido esas disciplinas para poder explicar la complejidad del ser humano. Y eso es porque funciona bien, porque una disciplina no es suficiente para explicar el ser humano. Bueno, pues ahí tienen el libro del día, Código Mente-Cuerpo. Bastante amplia la explicación que da el autor, Miguel. Sí. Oye, yo me quedé con lo de Salif Keita. ¿Es la segunda presentación? ¿Ya es la última, Miguel, o todavía nos espera más? Al parecer en la Ciudad de México ya es despedida porque ha estado... Cuando yo lo entrevisté ya había estado en Guadalajara, por ejemplo. Ah, bien, venía. Y venía y luego vino al Teatro de la Ciudad y me parece que fue a otros puntos. O sea que este es de regreso a la ciudad, claro. Pero ya a partir de aquí ya, si va a otra parte no será la Ciudad de México. Ya no es, por lo menos ya no es la Ciudad de México. Y es que la semana pasada, con la nota que nos presentaste, pues pudimos conocer un poco más de él, también de esta parte como activista que tiene, y sin duda pues es una gran oportunidad de acercarnos a la música. ¿Cómo no? O sea, además la cantidad de seguidores que tienen las plataformas es para tomarlo en cuenta. Claro. Si es totalmente desconocida la música, es una oportunidad para ver por qué a tantos les gusta tanto. Sí, por supuesto, ¿no? Y además acercarnos a estos ritmos que no están tan familiarizados con nosotros, pero estos ritmos africanos que sin duda pues siempre te hacen despegar los pies del piso. Exactamente. Él nos decía que es muy aficionado a la música mexicana. Dije, ¿pero quiénes? Dice, no he memorizado a nadie. Claro. Quisiera conocerlos para invitarlos al concierto. Dije, imagínate, sería buenísimo. Sí, pero claro, esa fusión. Es un escucha de la música mexicana muy convencido, y él pidió venir varias veces a México. No se había hecho porque se mantiene en gira todo el año, pero ahora destaca. Claro, ¿no? Pues ahí está. Muy buena oportunidad de acercarnos a esta música con Salif Keita. Nos vamos a ir a una pausa, Miguel, para regresar. ¿Qué nos vas a tener? Pues el libro, el poema. Del libro, no, el club de lectura. El club de lectura. Y el poema. El poema. Y también que nos cuentes cómo te fue allá en Yucatán, en Mérida. En Yucatán, que siguen de fiesta. Ah, perfecto. Vamos a una pausa y volvemos.
Pues seguimos, Miguel de la Cruz, porque obviamente está lo importante que es también Leo con el 11 y el poema. Exacto, que seguimos viento en popa. Leo con el 11, avanzamos a la página 108 de Libros Alegres de Armando González Torres, editado por El Tapiz del Unicornio. El X de hoy es de Gerardo Ruiz y dice: sin aspirar a ser filósofo, el poeta reclama para el arte esa dimensión. Gracias por esta aportación, seguimos leyendo. Fíjense, hace unos días conmemoramos aquí la partida del poeta chiapaneco Jaime Sabines, incluso lo comentaste tú, Angélica. Hoy celebramos 99 años de su nacimiento. En Sonora, el poema del día, Amor mío, mi amor, que en alguna parte dice: te quiero, amor, amor absurdamente, tontamente, perdido, iluminado, soñando rosas e inventando estrellas y diciéndote adiós yendo a tu lado. Bueno, quien lo solicite lo comparto completo por X, @Miguel de Sol, la de L.A. Cruz. Pues siempre nos dejas con muy buen sabor de boca con el poema, Miguel. Ahora Jaime Sabines, este chapaneco que muchos queremos y admiramos, y pues sí, tocó el turno, ¿no? Además, he de decirte, hoy hay una actividad en la que participa Pilar Jiménez Trejo, que realizó hace mucho tiempo un libro sobre Jaime Sabines, basado en muchas entrevistas a él. Claro. Y será en la Casa Jaime Sabines, que está del Centro Cultural San Ángel a espaldas, sobre Avenida Revolución, casi esquina Avenida de la Paz. Hoy, si no me equivoco, 6 de la tarde, habrá actividad en torno a esta efeméride de Jaime Claro, Sabines. muy importante. Además, pues ahí está para los amantes de la poesía y sobre todo de Jaime Sabines, que tiene muchos seguidores, muchísimos, por supuesto, ¿no? Aquí, sobre todo en nuestro país. Oye, Miguel, y pues para irnos, cuéntanos qué tal allá en Mérida. Bueno, la fiesta está en grande, tienen un espacio ampliado, el Centro Siglo XXI de Convenciones. Modificaron unos espacios. Fíjate, donde antes solo había comida, sí, era una parte, como una esquina de la feria. Ahora todo el área que ocupaba la feria lo ocupa la comida y los talleres de niños. Bien. O sea que una área más grande es la que ahora funciona para los stands de la feria. Es un espacio espléndido y bueno, si a eso le agregas el cielo, el sol. Claro, la comida. La comida. Riquísimo. Es una fiesta en grande, la de la Filey Esther. El ambiente allá en Mérida sin duda se disfruta muchísimo, ¿no? Y más con la lectura. Escritores y escritoras, es desfile total. Claro. Vimos allá Benito Taibo, a Margot Glantz, infinidad de escritores, y los que les falta, porque solo estuvimos en el arranque. ¿Hasta cuándo está? Hasta el próximo fin de semana. Ah, muy bien, pues a quienes anden por allá, exacto, que se den una vuelta, y si tienen planes a lo mejor de visitar por turismo allá a Mérida, pues también que se den una vuelta. Ahora es el momento. Exactamente. Muchas gracias, Miguel de la Cruz. Te vemos mañana. Nos vemos mañana. Tenemos más información. Vamos a hablar ahora del tema del VIH en las mujeres. Mujeres mayas allá en Yucatán están enfrentando una situación difícil porque el número de casos ha aumentado. Pero qué importante que ahora las autoridades de salud se preocupen por difundir información y acercarla a ellas en su propio idioma. Nos cuenta Araceli Aranday. Este es el hermoso Yucatán, o Yuccacatán, que significa todos los que hablan la lengua maya. Y es justo en esta lengua que se orienta sobre cómo usar un condón masculino y femenino. 2 millones de personas habitan Yucatán. De ellas, poco más de 519,000 personas son maya hablantes. Ante la necesidad de incluir a los herederos del mayab en las políticas de prevención del virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, la Secretaría de Salud Estatal difunde información en esta lengua ancestral. Es importante que en lengua maya hagamos nosotros esas intervenciones. Hicimos unos spots en lengua maya que se transmitieron en algunas poblaciones. Aunque la pandemia en general se concentra en hombres que tienen sexo con hombres, mujeres y hombres trans, trabajadoras y trabajadores sexuales, la infección no exenta a personas heterosexuales. En Yucatán, en los últimos años, se ha registrado un ligero repunte en mujeres, alertaron asociaciones civiles. Incremento leve, no se ve lo radical, pero sí hay un significativo el incremento entre mujeres. Y yo, en mi opinión personal, yo
yo creo que dentro de unos años el total de las personas con VIH en México va a ser un 50% de hombres y 50% de mujeres. Pero a partir del 87 empieza a haber registros en mujeres, ¿no? En el estado. La población más vulnerable es la población de las mujeres amas de casa, ¿no? Desafortunadamente. Mujeres mayas que habitan los principales asentamientos originarios como son Mérida, Valladolid y Chemax. Cuando hablamos de estas mujeres mayas que están en situación de vulnerabilidad respecto a la adquisición del VIH porque tienen parejas teniendo prácticas sexuales de riesgo ligadas al fenómeno migratorio. Con más de 10 años de investigación en el tema, Rocío Quintal afirma que uno de los factores de transmisión en el estado es la migración. Algo importante que identifiqué fue que no hay una percepción de riesgo. Por ejemplo, los hombres migrantes no distinguen entre el VIH y el SIDA. En el mundo, 40 millones de personas tienen VIH. En México, 380,000 personas viven con el virus. De estas 380,000 personas, estimativamente tendríamos pensado que son 15.6% mujeres. El 90% de las mujeres, más o menos se calcula, que adquieren el virus de sus parejas estables masculinas, de sus novios, de sus maridos, de los hombres con las que están unidas, de los papás de sus hijos, ¿no? En 2024, Yucatán sumó 12,393 casos acumulados en general. Ocupa el tercer lugar del país por tasa poblacional, solo después de su vecino Quintana Roo y de Colima. Desde Mérida, Yucatán, con imágenes de Luis Virgilio Maza, 11 Noticias, Araceli Aranday. Momento de información internacional. En la Franja de Gaza, los ataques del ejército israelí en contra del pueblo palestino no se detienen. Y es que desde el inicio de la ofensiva en 2023 a la fecha, el número de personas asesinadas asciende a más de 50,000 y sigue en aumento. A continuación les compartimos más detalles con Anabel Ramírez. El fin de la invasión militar israelí en la Franja de Gaza no parece tener un final cercano. A pesar de los llamados de los propios israelíes y de la comunidad internacional para acordar el cese al fuego, los ataques continúan y el número de muertos sigue aumentando. Además, el gobierno israelí no cesa en sus esfuerzos por allanar el camino para hacer realidad el plan del presidente estadounidense Donald Trump de desplazar a todos los gazatíes y convertir al territorio palestino en un destino turístico. El Gabinete de Seguridad de Israel aprobó este domingo la formación de una nueva dependencia encargada de organizar la reubicación voluntaria de aquellos gazatíes que estén interesados en mudarse a otro país. Pero las autoridades ni siquiera han informado qué naciones los acogerán. Organismos internacionales han dicho que se trata de la formalización de un plan de limpieza étnica del territorio palestino. En la Franja de Gaza, la población está al límite. La situación humanitaria es cada día más grave. No queremos comer ni beber. No buscamos comida ni bebida. Queremos seguridad para nuestros hijos, para los jóvenes y los ancianos. Queremos seguridad, como todos los pueblos viven en paz y seguridad. Los ataques han cobrado la vida de más de 50,000 personas desde que inició la invasión israelí el 7 de octubre de 2023. El 70% de las muertes registradas son de mujeres e infancias. Al menos 15,600 eran niños y niñas, incluidos casi 900 con menos de un año de edad, según cifras del Ministerio de Salud gazatí. Entre los múltiples ataques israelíes sobre Gaza, bombardearon el hospital Nasser en Han Yunis, en el sur de Gaza, en el que fallecieron al menos 5 personas.
El ejército israelí argumentó que el objetivo era un importante comandante de la organización Hamas. En Israel, miles de personas mantienen las protestas, piden la renuncia del primer ministro Benjamín Netanyahu y que se firme un acuerdo para que regresen los 59 cautivos en Gaza. 11 Noticias, Anabel Ramírez Ángeles. Fuerzas israelíes detuvieron en la Cisjordania ocupada a Hadam Balal, uno de los codirectores del documental ganador del Oscar, No Other Land. De acuerdo con el otro director de la cinta, el periodista Yuval Abraham, el arresto de Balal se dio mientras estaba siendo trasladado en ambulancia a un hospital porque fue víctima de una golpiza por parte de colonos israelíes. Durante varias horas estuvo desaparecido, lo que despertó la indignación alrededor del mundo. El propio Yuval difundió en redes sociales un video en el que se observa cómo al menos 10 colonos israelíes atacaron con palos a Balal en una aldea de Hebrón antes de ser secuestrado por fuerzas israelíes. Hey, no! Can we go back to the car? Tras esta agresión, el grupo llamó a una ambulancia para que Balal fuera atendido de heridas en la cabeza y golpes en el estómago, pero los soldados israelíes lo bajaron del vehículo de emergencias y se lo llevaron. De acuerdo con su colega Abraham Yuval, las fuerzas de defensa israelí golpearon durante toda la noche a Balal mientras estaba esposado y con los ojos vendados. Se dio a conocer que fue llevado a la comisaría de Kiryat Arba, según informó su abogada Lía Semel. Sandra Sitte nos cuenta más de esta historia. En toda mi vida nunca vi a la gente rendirse, siempre continúan. Ellos destruyeron mi casa como 7 veces y la reconstruimos otra vez. Hamdan Balal es uno de los millones de palestinos que no solo resisten a la ocupación israelí, sino que también luchan contra los constantes intentos genocidas de expulsarles de la tierra que los vio nacer. Balal encontró en la lente de la cámara el recurso perfecto para denunciar el asedio al pueblo palestino. Junto con Basel Adra y Rachel Sor, se unió a Yuval Abraham, un periodista israelí que documentaba la lucha palestina contra el desplazamiento forzado. Entre todos formaron un colectivo palestino-israelí y siguieron a las familias de la Cisjordania ocupada, cuyos hogares fueron destruidos por el gobierno israelí. Cuando creces bajo estas leyes contra la humanidad de la ocupación, tu experiencia nace contigo. Creces para pensar cómo vas a vivir bajo la ocupación y también tienes la experiencia de lo que ves. Yo vi la demolición de mi casa cuando tenía 7 años. En toda mi vida nunca vi a la gente rendirse. Siempre continúan. El resultado fue el documental No Other Land. No Other Land refleja la dura realidad que venimos sufriendo desde hace décadas y aún persiste. Hacemos un llamado al mundo para que adopte medidas serias para poner fin a la injusticia y a la limpieza étnica del pueblo palestino. La película se estrenó en el Festival de Cine de Berlín y aunque no hubo una distribuidora que la llevara a las pantallas estadounidenses, debido a las presiones de autoridades y empresarios israelíes, se llevó el Oscar a Mejor Documental este 2025. Hicimos esta película palestinos e israelíes porque juntos nuestras voces son más fuertes. Vemos unos a otros la destrucción de Gaza y su gente, que debe terminar. El ministro de Cultura de Israel acusó al documental de amplificar narrativas que, dijo, distorsionan la imagen del pueblo israelí ante el público internacional. Por eso no es de extrañar que desde el estreno los directores y protagonistas han sufrido ataques, mientras organizaciones civiles denuncian al gobierno israelí por amenazar a los cines y distribuidoras para evitar la proyección del documental. Y es que Another Land puso en la pantalla grande lo que millones han decidido callar aún frente al genocidio en Gaza. 11 Noticias, Sandra Sitte. Bueno, vamos a Arabia Saudita y es que en esa región Estados Unidos y Rusia llegaron a un acuerdo sobre el acceso a lo que se llama tierras raras de Ucrania, que son ricas en minerales. El documento será firmado próximamente, es lo que aseguró el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Estábamos invirtiendo grandes cantidades de dinero en Ucrania. Era una situación muy injusta. Así que llegamos a un acuerdo sobre tierras raras. Trump informó que en las negociaciones se abordaron las próximas fronteras de Ucrania luego de la invasión rusa de 2022.
Estamos hablando de territorio ahora mismo, de líneas de demarcación. Estamos hablando de energía, de la propiedad de las centrales eléctricas. Algunas personas dicen que Estados Unidos debería ser dueño de las plantas de energía porque tenemos la experiencia para arreglarlas. Washington y Moscú también analizaron detalles de otro acuerdo para acelerar las exportaciones de granos de Ucrania en el Mar Negro, vigilado por barcos rusos. Vamos a hablar ahora de la postura de Estados Unidos, sus políticas arancelarias y migratorias. El presidente Donald Trump las ha impuesto a distintos países y ahora, tras señalar que Venezuela envió a miles de migrantes a su territorio, también le va a imponer aranceles secundarios a quienes compren combustible al país gobernado por Nicolás Maduro. Nos cuenta más Federico Campbell Peña. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impondrá un arancel del 25% a los productos de países que compren petróleo o gas a Venezuela. La medida, conocida como aranceles secundarios, entrará en vigor el próximo 2 de abril. Como pretexto, Trump afirmó que Venezuela envió a Estados Unidos a miles de migrantes y no solo eso, los criminalizó. Dijo que son miembros del grupo Tren de Aragua, que su gobierno califica como organización terrorista. En El Salvador se han realizado marchas para exigir la liberación de los 238 venezolanos. Abogados presentaron una demanda de habeas corpus en su defensa en la Corte Suprema salvadoreña. Acá en el país, ellos, como ustedes lo saben, no han cometido delito. Sin embargo, están sufriendo una detención en el centro donde se encuentran. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció lo que llamó el secuestro cruel e indignante que los venezolanos padecen bajo el gobierno de Donald Trump. Quienes pidieron estas medidas contra la migración venezolana, ustedes saben quién las pidió. Es una narrativa que se parece a la narrativa de los nazis contra los judíos, con el secuestro de estos jóvenes trabajadores venezolanos y su envío humillante, esposados, y luego su recibimiento humillante, siendo muchachos trabajadores, no tiene nombre. Eso se llama crueldad, injusticia. Otros 199 venezolanos llegaron desde Estados Unidos a Caracas y ninguno está vinculado con la pandilla Tren de Aragua. Pero lo que no vamos, repito, a permitir es que los venezolanos sean estigmatizados como han querido bajo una narrativa que todos pertenecen supuestamente al Tren de Aragua. Y repito lo que hemos dicho desde el principio, de los que han ingresado a Venezuela bajo esta modalidad, ni uno solo es del Tren de Aragua, ni uno solo. En Washington este lunes, el juez James Boasberg confirmó su orden que impide al gobierno de Estados Unidos expulsar a personas migrantes venezolanas y de otros países presuntamente integrantes de pandillas, una decisión que fue impugnada sin éxito por la administración Trump. De esta manera, las autoridades estadounidenses tienen prohibido realizar más vuelos con personas migrantes venezolanas y salvadoreñas, como el del 15 de marzo a El Salvador. 11 Noticias, Federico Campbell Peña. Más de información del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y es que anunció que a la lista de productos extranjeros a los que se le aplicarán aranceles recíprocos a partir de este 2 de abril se suman ahora los automóviles y posteriormente los farmacéuticos. Pronto anunciaremos autos y ya anunciamos acero, como saben, y aluminio. Anunciaremos productos farmacéuticos en un futuro no muy lejano, porque necesitamos productos farmacéuticos. Ya no fabricamos productos farmacéuticos en nuestro país. Donald Trump estaría dispuesto a no imponer los aranceles recíprocos a algunos países en una decisión más selectiva frente a la inicialmente prevista. Así lo informaron la agencia Bloomberg y el diario The Wall Street Journal. Sin dar más detalles, se anunció que alentó a la Bolsa de Valores de Nueva York. Vamos a Argentina. Miles de personas se reunieron en la Plaza de Mayo en Buenos Aires. Conmemoran 49 años del golpe militar de 1976 que dio inicio a la última dictadura en ese país, pero también criticaron al gobierno de Javier Milei, equiparándolo con una nueva dictadura de corte económico.
Los manifestantes rindieron homenaje a las víctimas de desapariciones forzadas, torturas y asesinatos perpetrados por el régimen. Esto fue entre 1976 y 1983, que insistieron ascienden a 30,000 personas. Frente a ello, el gobierno de Milei ordenó la publicación de un video que pone en duda la cantidad de desaparecidos y construye una nueva narrativa en la que los militares también habrían sido víctimas. Nos dijeron que si no repetíamos ni convalidábamos el número 30,000, eso era porque pretendíamos negar los horrores de la represión ilegal. Pero ¿a quién se le ocurrió que 8.961 o 7.300 no eran suficientes para dimensionar la magnitud de la violencia y del desastre? También ordenó la desclasificación de todos los archivos relacionados con la dictadura para su consulta pública. Y por decisión del presidente Milei, los archivos relacionados al accionar de la última dictadura militar pasarán a estar al servicio de la memoria y no de la manipulación política. Participantes en la marcha reconocieron que eso ayudará a finalizar el trabajo inconcluso del paradero de las y los argentinos que no volvieron a casa después de ser atrapados por la dictadura. Nosotros queremos seguir, que abran los archivos para que puedan los nietos y las madres puedan reconocer sus nietos, los hijos donde están, saber la verdadera historia, los desaparecidos. Vamos ahora hasta Turquía y es que continúan las protestas por la detención de Ekrem İmamoğlu, este alcalde de Estambul, que es el principal rival político del presidente Recep Tayyip Erdogan. Las manifestaciones que se han realizado en los últimos 6 días son ya las más multitudinarias en una década. La policía turca ha detenido a más de 1.100 personas, incluidos 10 periodistas. Y es que İmamoğlu, quien ha ganado fuerza y popularidad entre la población, fue encarcelado después de que el presidente Erdogan ordenara abrir una investigación en su contra por presunta corrupción. Hay que recordar que Erdogan ya lleva 2 décadas en el poder. Las imágenes del Papa en el balcón del Hospital Gemelli le dieron la vuelta al mundo. Tras ser dado de alta, él agradeció a todos los presentes sus oraciones, pero en especial a una mujer que con unas flores amarillas en la mano, Carmela Mancuso, siempre estuvo ahí rezando por su recuperación. Anabel Ramírez nos cuenta la historia de esta mujer. Gracias a todos. Veo a esta señora con las flores amarillas. Es buena. El momento se hizo viral, no solo porque fue la primera vez que reaparecía el Papa Francisco luego de 38 días de hospitalización, sino porque agradeció a la mujer que le estuvo llevando flores en los últimos días. Carmela Mancuso, una mujer calabresa de 78 años, se mostró emocionada. Feliz, alegre, no sé, mi corazón se desbordaba. No pensé que me sentiría así. Conocida por todos como Carmelina, casi suelta las flores en el momento en el que el Papa, dice, la miró desde el balcón del Hospital Gemelli este domingo. Cuando las agité con tanta fuerza, vi que miraba directamente a las flores e incluso pronunció correctamente. Ya veo, está bien, está curado. El Papa Francisco apareció tras el mensaje del Ángelus y saludó a todos. Después, abandonó el hospital y se dirigió a la iglesia de Santa María la Mayor, donde depositó las flores que le dio la mujer. Luego, fue llevado a su residencia del Vaticano, donde continuará con su tratamiento médico y estará asistido las 24 horas del día. Carmela Mancuso aseguró que nunca temió por la vida del Papa Francisco, a quien visitó desde la distancia al menos 12 veces en el hospital y por quien rezaba en el Vaticano. Te esperamos, el mundo entero te necesita. Incluso le envié un mensaje con una foto, todo esto. Es indescriptible. El Papa Francisco deberá tener al menos 2 meses de convalecencia, en el que deberá estar tranquilo y solo atenderá las necesidades más importantes, dijo el secretario de Estado del Vaticano. 11 Noticias, Anabel Ramírez Ángeles.
Momento de la ciencia, ya está con nosotros Carlos Guevara. Buenos días, Carlos. Bienvenido. Hola, buenos días. Pues hoy será de ciencia y café, pero antes, pues vamos a hablar un poco del ADN y de los cromosomas. El día de ayer se publicó en la revista Cell un reporte sobre la forma en que se enrolla el ADN para crear a su vez a los cromosomas. Por primera vez, científicos del Laboratorio Europeo de Biología Molecular lograron ver de manera directa y en alta resolución la manera en que se forman los cromosomas previo a la división de las células a partir de una maraña de hebras de ADN. Kai Beckvik de la Universidad de Noruega de Ciencia y Tecnología y sus colegas lograron sustituir suavemente una de las dos hebras que forman el ADN en distintos momentos de la división celular y estos segmentos fueron sustituidos por otros marcados químicamente, lo que les permitió observar cómo se enrollaba esta hebra paso a paso y observar así directamente la formación de bucles y pliegues que a su vez van a dar a la formación del cromosoma. Los datos obtenidos, con estos datos que obtuvieron, pudieron desarrollar un modelo de animación para simular la formación de los cromosomas, que es la imagen que estamos viendo precisamente en pantalla. Es la primera vez que se ve en vivo, lo hemos sufrido muchas veces en la secundaria y a veces hasta en la primaria, pero en vivo se ha visto apenas ahora. Y bueno, ahora sí, si usted, como nuestros camarógrafos y como el de La Voz, no puede despertar hasta que toma su primera taza de café, bueno, pues le tenemos buenas noticias aquí en OnceLab. Las personas que beben café por la mañana tienen un menor riesgo de morir por enfermedad cardiovascular y un menor riesgo de mortalidad global en comparación con los consumidores de café que beben durante todo el día. Esto de acuerdo a un estudio publicado en la revista europea Heart Journal. El trabajo conducido por Lucky de la Universidad de Tulane de Nueva Orleans indica que el consumo de café no aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares como se ha pensado durante algún tiempo y parece en cambio reducir el riesgo de algunas enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2. El estudio analizó la información de 40.725 adultos que participaron en la encuesta nacional de salud y nutrición de Estados Unidos entre 1999 y hasta 2018. De ellos, alrededor del 36% bebían café por la mañana, el 16% a lo largo del día. Y en comparación con quienes no acostumbraban café, los bebedores matutinos tenían 16% menos de probabilidades de morir por cualquier causa y un 31% menos de enfermedad cardiovascular. Por el contrario, los que bebían café todo el día, a lo largo de todo el día, no mostraron ninguna disminución de este riesgo. Y bueno, esta es toda la información de OnceLab para hoy. Oye, Carlos, pero ¿qué tendrá que ver el horario? Porque se entiende que toman, o el estudio fue realizado con las mismas cantidades de tazas de café de usuarios matutinos y de usuarios vespertinos o a lo largo del día. ¿Tendrá que ver el horario o qué podrá ser? Sí, parece ser que tiene que ver el horario, pero de nuestro organismo. Es decir, los ciclos en que se metaboliza, los ciclos hormonales, los ciclos que tenemos a lo largo del día, el ciclo circádico, nos va marcando ciertas diferencias a lo largo del día, hora por hora. Entonces, por eso tenemos sueño a ciertas horas, por eso tenemos sed a ciertas horas, por eso tenemos hambre a ciertas horas. A veces perdemos de vista estas sensaciones porque estamos llenos de estímulos por todos lados, ¿no? Tanto ahora en las pantallas digitales como también anuncios, la radio, etcétera. Tenemos una gran cantidad de estímulos que nos hacen distraer de estos ciclos, pero internamente nuestro metabolismo también tiene estos ciclos. Entonces, al parecer hay, como ocurre con muchos medicamentos, hay un punto o un pico en el cual se tiene un mejor efecto y un menor efecto, ¿no? También sí tiene que ver en otros estudios, no en este, sí se ha evaluado la cantidad de tazas y más de 4 tazas mañana o tarde, no se considera muy sano, mañana o tarde, ¿no? No, bueno, pero hay de tazas a tazas, porque también, si revisamos tu taza, pues es una taza así que parece una cazuelita, entonces. Como de cereal, casi, ¿no? De cualquier forma, siempre saludable, al menos una taza de café. Una taza de café, sí. Perfecto. Bueno, pues hay polémica siempre con el tema del café. El café tiene muchísimas ventajas, luego hablaremos de otros estudios, ya hemos presentado algunos antes, pero lo que se está viendo es que hay una gran cantidad de ventajas de consumo de café. Pero eso sí, que no sea en exceso también. Exacto. Muy bien. Depende del gusto de cada quien. Hay quien ni le hace absolutamente nada. Pero bueno, ahí están los científicos para alertarnos de todo esto y precisamente tenemos una alerta informativa. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Hasta mañana.
En información de último minuto, Hamdan Balal, codirector de la cinta galardonada No Other Land, está libre y a punto de regresar a casa con su familia. Así lo anunció por redes sociales su compañero y codirector Yuval Abraham. Le recuerdo que Balal había sido detenido por las fuerzas israelíes en Cisjordania ocupada tras haber sido golpeado y herido por colonos israelíes. Seguiremos informando aquí en los espacios del 11. Pues ahí tiene esta información de último momento. Vámonos con más información que tiene que ver ahora pues con una beca universitaria. Es que mire, llegó aquí a la Ciudad de México la beca universal de transporte público para los jóvenes universitarios. Consiste en 1,500 pesos de forma bimestral. A continuación, más detalles. Alrededor de 3 horas de mi casa a la universidad. Y gasto como por día son como 50 pesos. En la UAM Xochimilco y vivo hasta Topilejo. San Miguel Topilejo, uno de los pueblos más lejanos. Yo estoy en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Ajusco, y aproximadamente gasto 50 pesos, 60 pesos diarios. Entonces a la semana sí es un gastito fuerte, más los alimentos y te digo, material aparte. Los largos trayectos y el costo que este implica es uno de los principales retos a los que se enfrentan los jóvenes universitarios en la Ciudad de México. Por ello, el gobierno de la Ciudad de México otorga la beca universal de transporte público para jóvenes universitarios. Consiste en un apoyo económico de 1,500 pesos bimestrales con el único requisito de vivir en la Ciudad de México o cursar el nivel superior en la entidad. No es un apoyo a los que menos tienen, no es un apoyo a los que tienen más de 8 de calificación, no, es un apoyo universal, porque la política social, la política pública que hacemos para apoyar a la población es universal. En el Zócalo capitalino se entregaron las primeras 50,000 de 75,000 becas que se entregarán este año. El objetivo del programa es reducir la deserción escolar en las universidades. Así que esta iniciativa viene a contribuir de manera directa a que ustedes sigan estudiando, a que no haya barreras económicas para el acceso a la educación. Que la verdad es un gran apoyo, ya que pues nos ayuda a culminar nuestros estudios, porque básicamente hay muchas personas que cortan sus estudios porque no tienen la capacidad de poderse trasladar. Con imágenes de Yujin Pasol y José Navarro, 11 Noticias, Gabriela Jiménez. En otros temas, el programa México Te Abraza acumula hasta este lunes 24 de marzo 59,657 vacantes ya disponibles en todo el país para que las y los mexicanos que han regresado a nuestro territorio provenientes de Estados Unidos por sus políticas migratorias tengan un lugar donde puedan trabajar. El Consejo Coordinador Empresarial informó que los estados que cuentan con mayor oferta laboral los encabeza Nuevo León, seguido de la Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco, Guanajuato, Querétaro y Coahuila. Entre los grupos empresariales con más vacantes para todos los perfiles laborales destacan FEMSA, Grupo Carso, Walmart, Coppel, Lala, Arca Continental, Bayer, Grupo Lego, JEP, Vara, Grupo Peñafiel y Grupo Bimbo, entre otras empresas. Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, destacó que se trabaja en la creación de una plataforma que facilite la conexión laboral, donde las empresas administren sus vacantes y puedan contabilizar a su vez a las personas que están interesadas en sus puestos de trabajo. La Secretaría de Gobernación y también la Secretaría del Trabajo están promoviendo las vacantes en distintos puntos de repatriación para que las personas interesadas en el empleo se puedan registrar y a su vez canalizar a las empresas que están ofreciendo el trabajo.
Y ahora vamos a seguir con más información. Nos enlazamos hasta Palacio Nacional a la conferencia matutina. Regresamos al estudio de 11 Noticias. Tenemos más informaciones que mire el Instituto Nacional Electoral y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de México, la CONCANACO, firmaron un convenio de colaboración para la promoción y difusión entre la población de la elección del Poder Judicial. Creo que la responsabilidad que hemos asumido en otros procesos electorales hoy se está reafirmando y confirmando con la celebración de este convenio, a través del cual haremos cursos de capacitación, ofreceremos material didáctico de información y acompañaremos todas aquellas actividades que tengan que ver con la observación electoral y la promoción de la participación ciudadana en nuestro país. En tanto, Octavio de la Torre, presidente de la CONCANACO Servitur, señaló que la Cámara que encabeza realizará foros con candidatas y candidatos a magistrados para conocer sus propuestas. De manera responsable tenemos que conocer quiénes van a ocupar esas sillas, por quiénes podemos votar, quiénes son los que tienen las mejores competencias. Porque he de recordarles que las personas que van a ser electas van a resolver las controversias entre los ciudadanos y el gobierno, pero también entre los ciudadanos y las ciudadanas. Y es que hay que recordar que la CONCANACO Servitur tiene 2 millones de afiliados en todo el país, de los cuales 95% son pequeñas y medianas empresas que generan 74 de cada 100 empleos en México y el 66% del Producto Interno Bruto. La Suprema Corte de Justicia invalidó el artículo 46 de la Ley de Seguridad de Baja California que permitía a policías y agentes estatales portar armas de fuego cuando están fuera de servicio. El Pleno de la Corte resolvió que el Poder Legislativo de Baja California invadió facultades del Congreso de la Unión al aprobar dicho artículo, ya que al extender la aportación de armas de fuego estableció un régimen independiente, ajeno al ejercicio de las funciones de seguridad. Soslayo que los motivos del legislador local para reformar la norma impugnada resultan plausibles en cuanto se orientan a proteger a las personas que desempeñan funciones de seguridad cuando se encuentran expuestas a recibir ataques en contra de su vida e integridad, así como la de su familia. No obstante, por esas razones legislativas no deben desatender la competencia de la Federación, por lo que es mediante la legislación federal en donde los destinatarios de la norma pueden acudir para salvaguardar su integridad. Seguimos con la información deportiva. Bienvenido, Gabriel Sainz, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Lupita. Muy bien, muchas gracias. Vamos a la información deportiva, vamos a nuestro auditorio. La pentatleta mexicana Mariana Arceo denunció haber sufrido abusos por parte de un exdirectivo de la Federación Mexicana de Pentatlón Moderno. Estos son los detalles con Vianey Zárate. En el deporte, las mujeres siguen alzando la voz y rompiendo el silencio para dejar de normalizar los abusos sexuales y psicológicos a los que están expuestas. La pentatleta mexicana Mariana Arceo, a través de sus redes sociales, denunció las agresiones y abusos cometidos por Víctor, exdirectivo de la Federación Mexicana de Pentatlón Moderno, quien recientemente fue detenido y vinculado a proceso por el delito de abuso sexual. La atleta olímpica señaló no ser víctima directa de este delito, pero sí una de las tantas personas que han padecido sus agresiones y arbitrariedades. Escribió: nos han convertido en víctimas de sus prepotencias del abuso de poder que le otorga la Federación Mexicana de Pentatlón Moderno, nombrándolo director técnico, posición desde donde saca provecho, chantajeando, amenazando, limitando y destruyendo a la juventud mexicana que se dedica a la práctica de este tan formativo deporte para minimizar, manipular y limitar su crecimiento. Mariana dice que sufrió agresiones por más de 3 años y que no pudo pronunciarse porque Víctor la amenazó con suspenderla 2 años del deporte. Asegura que la federación lo supo y nunca se pronunció al respecto. Por ello, dice, tuvo que callar para proteger su carrera deportiva y por temor a las represalias. En sus redes agregó: parece que se está ocultando la información de que Víctor fue encarcelado y aunque pagó una fianza,
o lleva un grillete y está legalmente vinculado a proceso. Desde octubre de 2024, Mariana ya había subido un video tras su participación en los Juegos Olímpicos de París. Ahí mostró que su proceso olímpico fue muy doloroso por todo lo ocurrido. Estoy en la World Cup 3 y de verdad cada vez esto está peor. Todas esas mentiras, todas esas falsedades, toda esa corrupción, todo me está consumiendo más. En los últimos años, varias atletas han alzado la voz, como Tamara Vega y Alejandra Zavala, que denunciaron el abuso físico, mental y emocional de sus entrenadores. 11 Noticias, Vianey Zárate. Y el peleador de la UFC de ascendencia mexicana, Caín Velázquez, fue condenado a 5 años de prisión por intento de homicidio contra el hombre que supuestamente en el 2022 abusó sexualmente de su hijo de 4 años. El peleador de artes marciales mixtas fue arrestado hace 3 años, luego de disparar en diversas ocasiones contra un camión donde venía Henry Gularte, el presunto agresor de su hijo, por lo cual fue arrestado y estuvo 8 meses en prisión. Después se le otorgó la libertad condicional y hasta el momento de su juicio. Los abogados del peleador consideran que la condena se reduzca y se acredite el tiempo que cumplió en la cárcel y el tiempo que pasó en arresto domiciliario, así como también ser reducida por una buena conducta. Y hablemos del rey de los deportes. Anoche en Monterrey, los Medias Rojas de Boston de las ligas mayores, con una gran actuación del mexicano Marcelo Mayer, vencieron 10-1 a los Sultanes de Monterrey en el primero de 2 juegos de pretemporada del equipo estadounidense que tendrán en Tierra Regia. Hoy a las 17:10, ambas novenas volverán al Diamante Regio. Y en otros deportes, Sofía Reynoso se coronó en el Campeonato Panamericano 2025 de canotaje, slalom y kayak, que se realizó en Alabama, Estados Unidos. Y hasta aquí la información deportiva. Guadalupe, Angie, muy buenos días. Temas difíciles que tocan el abuso en la parte deportiva, pero siempre lo importante es alzar la voz. Así es, denunciarlo, pero ¿quién pensaría, no? Con Caín, o sea, ¿quién se atrevería a tocar al hijo de Caín? Pero claro, pero así ocurrió, ¿no? Y más en un día como hoy, día 25 de cada mes, en que tenemos que hacer conciencia de la importancia de erradicar, eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas, y creo que este caso es una manera muy dolorosa, muy triste, muy fuerte, pero de mujeres valientes que alzan la voz y que denuncian. Y en este caso Caín con su hijo, pues también tomarlo en cuenta, ¿no? También a la niñez sobre todo. Así es, a las infancias tampoco se toca. Muchas gracias, Gabo. Gracias, Angie, nos vemos mañana. Mañana. Hasta mañana, gracias Gabriel y gracias en casa y a Roberts por el vestuario. Excelente martes, buenos días.